Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a quienes se han sumado al encuentro de hoy, a los que seguramente lo van a seguir haciendo. En esta oportunidad, desde la Comisión de Niñez y Adolescencia de la Asociación Abogados del Fuero, tenemos el honor de escuchar al honorísimo doctor Carlos Romano. Sabemos que quiere una presentación breve, así será. La idea de este encuentro es que él pueda hacer su exposición respecto de un tema que está en agenda, con algunas falencias desde lo que son las agendas públicas en cuanto a la adopción se refiere. Así que bueno, vamos a tener la posibilidad de escucharlo y luego de finalizada la exposición, el doctor está abierto a alguna especie de debate, comentarios o preguntas que quieran hacer quienes están participando en este momento de la charla, que por supuesto luego va a quedar grabada y se va a subir al canal de YouTube de AFTE y bueno, las demás redes sociales donde siempre compartimos actividades y demás cuestiones. Sin más preámbulo, la idea de hoy es hablar sobre la adopción, sobre el funcionamiento, desafíos, reforma legislativa, la figura del abogado del niño en este ámbito. Tenemos el honor de presentar al doctor Carlos Romano, doctorado en Ciencias Jurídicas, magíster en Derechos Humanos, especialista en niñez, ex juez, embajador y emisario presidencial, mediador, conciliador y negociador, reconocido internacionalmente por sus libros y actividades en situaciones de crisis. El doctor ha tenido intervención profesional en el caso de Gabriela Arias Uriburu, quizás lo pueden identificar desde ese lugar. Así que bueno, doctor, le damos la bienvenida, las buenas tardes, agradeciendo previamente su tiempo y puesta a disposición. Lo escuchamos. Bueno, gracias, buenas tardes, gracias a la entidad y a cada uno de los que están presentes. Lo que quiero es formalizar algún esquema de disparador de este concepto. Ahí vi que me estás recordando el caso de los hijos de Gabriela Arias Uriburu, y justamente también me sirve para apoyarme el porqué de esta ponencia que quiero confrontar y derivar y resolver con todos, en el sentido de que, mira, esta sustracción internacional tiene que ver en el año diciembre de 1997, trabajando sobre eso. Hay algunas cosas que fui advirtiendo. Yo era juez, era docente en Derecho, pero la visión internacional me ayudó a comprender también que hay un sistema internacional de derechos humanos muy bien relatado, con una construcción sobre valores fundamentales que disfunciona, ¿ok? No funciona correctamente, y esto cuando lo vimos también me ayudó a entender la idea y por qué la necesidad de uno de los planteamientos que vengo haciendo de aquella época, la necesidad de un Tribunal Internacional del Niño, y a la par, en la materia que hoy tocamos, el poder conocer eh, instituciones de otras culturas. La partida o el punto de partida es darles algunos pensamientos propios en materia de adopción vinculados al acogimiento, que es algo más amplio conceptualmente. Partir de la idea que para mí maternar o paternar en perspectiva familiar, y ojo, estoy hablando en perspectiva familiar, perspectiva, como siempre digo, esa mirada con la que yo intento trasladar el pensamiento del conjunto. Esto viene de las artes gráficas, no del derecho. El paradigma sí tiene que ver con modelos. Perspectiva familiar es una forma de funcionar en familia. Paternar, maternar, bajo esa perspectiva, es un universo donde no existen quitas personales. Es decir, allí nadie tiene, decimos, pertenencias, sino lazos definitivos. Y lo primero que acoge en realidad es el espíritu de desprendimiento, en lugar de posesión. En el análisis de lo que nos está pasando, nos están faltando justamente figuras de perspectiva familiar, instalar progresivas formas de acogimiento, evitarse situaciones que en definitiva son tajantes o traumáticas, más en la situación de la niñez, y que creo que son la fuente de nuestro fracaso en el sistema. Ya vinculado con esto,
en uno de mis primeros libros, La niñez, lo venía trabajando en 2006, 2008, justamente estaba hablando de en referencia cuando desarrollo todo lo que es Kafala, esa institución musulmana recomendada por el artículo 20 de la Convención de los Derechos del Niño, estaba hablando de la necesidad, decía, leo, y estoy diciendo también entonces que para no pasar el niño de la situación de un servicio de protección de menores al mega instituto, como si se tratara de un mero papeleo, vía complicidad de una diligente judicialización, la comunidad debe progresar mucho en el esquema del abrigo. Hay varias formas de acogimiento, incluso que son de construcción cultural nuestras muy propias, que están siendo desperdiciadas. Algo falla, y yo en aquel entonces estaba pidiendo, el Estado debe informar, debe abrir los ojos de la comunidad en este sentido. Los argentinos solamente legislamos dos figuras clásicas, la adopción simple, en la cual, perdón que yo les devuelvo lo que ya todos ustedes saben, pero lo hago como para apoyarme en el por qué creo que algo tiene que cambiar. La adopción simple sabemos que allí está todavía presente el nexo con la familia de origen, el nexo biológico, en cuanto a las responsabilidades y conocimientos de los vínculos, y en la adopción plena esto se borra, se pierde, y se pierde en una construcción en donde a veces vamos fijando plazos, términos que en definitiva no se cumplen, y no sé si se pueden cumplir. El artículo 625 del Código Civil y Comercial, en cierta medida establece muy tajantemente que la adopción plena es para considerar la situación de huérfanos de sus padres y que no tengan una afiliación establecida. Y después hace una apertura en tres extremos. Cuando el niño o la niña es declarada en situación de adoptabilidad, cuando sean hijos de padres privados de responsabilidad parental, o cuando los progenitores hayan manifestado ante el juez su decisión libre e informada de dar a su hijo en adopción. Y aquí es donde yo propongo una cuestión que zanjaría muchas dificultades en la faz práctica, que es que, salvo en el caso de orfandad, previo al paso de la adopción plena, deberíamos generar una adopción simple que dure 24 meses, es decir, como progresar en la construcción del niño y de los vinculados, en el sentido de ir ejercitando, viendo cómo es el encuentro de la dinámica. Y recuerdo en este punto también muy particular que es una reforma que propuse al Senado en 2018 sobre el 657, que es aquel que me habla que previo el otorgamiento de la guarda en situaciones de excepcionalidad, recuerden que va a algún pariente o referencial cercano, que yo le acercaría a esta palabra referencial cercano, porque es solamente un pariente biológico, por un lazo de tiempo luego prorrogado. Y al hablar de las condiciones justamente de adoptabilidad y de la legitimación procesal, ahí tenemos que atender al artículo 607 y entramos también con algunas cosas que hemos visto en la faz práctica complicadas de hacer. Es decir, el 607 dice que un niño o una niña o adolescente no tiene filiación establecida. Es decir, ¿por qué se declara la adoptabilidad? Cuando un niño o niña adolescente no tiene una filiación establecida, sus padres han fallecido, se han agotado las búsquedas de familiares, o por parte del organismo administrativo se superan los 30 días, y ahí entramos en el pase al juez y la decisión fundada de la declaración de adoptabilidad. Pero también dice, si los padres tomaron la decisión libre e informada de que el niño o niña sea adoptado, y dice que esa manifestación debe darse hasta 45 días después de producido el nacimiento. Por ejemplo, ahí yo estoy proponiendo la adopción en el vientre materno, y es porque, claro, yo estoy debilitando el concepto de adopción plena previo a un paso en el tiempo de la adopción simple, en la cual
siguen ligados los vínculos, el niño no se desvincula notoriamente, sino a través de su crecimiento, discernimiento e intención, y los adultos van entendiendo que la perspectiva familiar tiene que ver con una consecuencia de ir sumando adultos. Y también dice ese artículo 607, para el caso que las medidas excepcionales no hubieran dado resultado en un plazo máximo de 180 días. Y nosotros decimos, debería ser dentro de este plazo máximo, pues esta progresividad que hablo de la adopción simple a la adopción plena, de no ir directo a la adopción plena, y que tiene que ver con que la verdad, es decir, las familias de tránsito, por lo común, tienen más de 180 días a los niños, y los niños pasan más de 180 días incluso en institutos. Ahí se van configurando una serie de situaciones que bien implican que ese chico salió de la excepcionalidad en su construcción, 3 o 4 años con una familia en tránsito, y que a su vez la familia en tránsito también va desprolijando por una falla del sistema la razón por la que está en la temática. Esto después lo hablamos si se quiere. Pero se debe considerar por la norma que la declaración judicial de adoptabilidad no puede ser dictada si algún familiar también o referente afectivo del niño puede asumir esa guarda. Y aquí estimamos mucho nosotros la figura no solamente del familiar, sino también del referente, porque estoy hablando de familia ampliada. Y yo no sé también cuando el niño sale de la familia mononuclear, sigue estando dentro de la familia ampliada, un tío, una tía, un primo, construcción familiar biológica o referencial, yo no sé hasta qué punto ese chico está en una situación de excepcionalidad, si es que está bien, ¿está claro? Y no sé hasta qué punto como Estado, por cumplimentar el derecho positivo, debiéramos inmiscuirnos. Otro punto que también vi como esencial comentarles, perdón, que es el artículo 608, cuando empieza a desarrollar todo lo que es la parte y el proceso de adoptabilidad, las partes involucradas. También hay una falencia que me gustaría que analicemos, que tiene que ver con que el artículo 608 dice que la intervención es con carácter de parte del niño, niña o adolescente, si tiene edad y grado de madurez suficiente. Y dice, ¿quién comparece con asistencia letrada? A ver, no me gusta la proyección, la participación o asistencia letrada es un soporte típico de los derechos humanos. El abogado del niño, por ejemplo, creo que es una figura defensora de derechos humanos, y esto lo estoy participando a nivel internacional, y no tienen que ver con la edad o madurez del niño. Tiene sí o sí que haber una representación, y eso es lo que marca incluso la ley nacional en el artículo 27. Entonces, ahí propongo como reforma, con carácter de parte de la niña o niño, vinculada su opinión conforme al grado de discernimiento y con la representación de abogado especializado registrado. Y luego, por supuesto, van a ser parte los padres o representantes legales, el propio organismo administrativo, como establece el 608, el Ministerio Público y la inclusión que da el juez a parientes o referenciales, que hasta puede ser quienes los hayan acogido en el tránsito. Pero el acogimiento en familia de tránsito, después lo van a ver, se da en muy pocos casos, es mínimo el porcentaje de intervención, lamentablemente, y mayormente los chicos están en institutos mentales. Aunque claramente se conoce en este caso mi pensamiento, ¿ok? Es decir, en esto no aflojo porque está en mis libros y se reitera constantemente. La infancia debe ser la consideración primordial de la familia, del Estado y la sociedad. En ese esquema, esa trilogía, varias veces la Convención Americana, e incluso vean en el artículo 19 en particular, se refiere a esta trilogía: familia, sociedad, Estado.
les diría con la preeminencia de la familia, en segundo lugar, si tuviera que escalonarlo, la sociedad y luego el Estado, debemos atender fundamentalmente la niñez desde su centro de vida, desde el derecho de prevalencia que tiene la niña o niño con respecto a cualquier adulto, desde su condición de sujeto de derecho, el respeto pleno del desarrollo personal, social y cultural, que eso lo establece el mismo preámbulo de la Convención de los Derechos del Niño, la escucha, que en realidad es la madre de todos los derechos, no solamente digo todos los derechos de niñez, es la madre de todo derecho humano, y reitero, estamos viendo poco estas situaciones desde el enfoque de derechos humanos, estamos alcanzando mucho análisis positivista doméstico, ahí estoy señalando un cambio que tenemos que ver, y finalmente, no solamente prevalencia, escucha, centro de vida, principio de evolución en el desarrollo, sino personalidad jurídica. Ahí erramos el vizcachazo totalmente. Miren, el artículo 3 de la Convención Americana habla sobre personalidad jurídica. El artículo 4 habla sobre el derecho a la vida. Fíjense que nuestros convencionales primero se aplicaron al reconocimiento por parte del Estado, la sociedad y la familia de lo que es la personalidad jurídica de alguien. Y después incluso le dieron prevalencia aún al propio derecho de vida. Si yo no tengo reconocimiento de mi personalidad jurídica, y esto es lo que pasa con los chicos, permanezco en alguna forma desaparecido del ordenamiento jurídico. Esto lo pueden ver en el caso de Torres Malicura contra Argentina, donde fuimos condenados justamente por no hacer prevalecer la personalidad jurídica de una niña, y en este caso fueron incluso personas adultas desaparecidas, en donde prácticamente la Corte eh, equipara la situación del no reconocimiento de la personalidad jurídica a lo mismo que si la persona hubiera estado desaparecida como fue en época dictatorial. Es decir, detrás de todo esto está que yo creo que con nuestra forma de gestionar la incapacidad, según el propio Código Civil o la interpretación académica que queremos fundar, la verdad que le estamos dando una barrera, un obstáculo a el desarrollo de esa capacidad jurídica eh, en una sociedad que no está siendo integrable ni a la niñez, ni a las personas con discapacidad, ni a las personas mayores, adultas mayores, es decir, desde una construcción de barreras a partir del propio, o de la propia interpretación que le damos al Código Civil. Esto, si quieren después lo debatimos, no tengo ningún problema. Pero lo cierto es que otra cuestión que quiero señalar antes del conversatorio es la realidad de la operatoria en el marco de este sistema. Es decir, el derecho le permite al juez verdaderamente ajustarse a la casuística. Yo creo que el marco de la adopción depende más, y del acogimiento tiene que ver más con la casuística, a veces que con reglas muy puntuales establecidas desde los códigos, que me establecen un general y abstracto sobre algo que la casuística es preeminente. El juez puede apoyarse en la casuística si mira lo que le está recomendando el derecho internacional de los derechos humanos en el marco de las convenciones, porque están preparadas para eso. Y si lo hace desde esa mirada, el juez queda facultado también a una ampliación de vínculos en el marco de una familia ampliada. ¿Cómo es esto? Y en particular, miren, nuestro propio Código Civil y Comercial dice que el juez otorga la opción plena o simple según las circunstancias y atendiendo fundamentalmente al interés superior del niño. Esto es plena o simple, claro. Y dice, el juez puede mantener subsistentemente el vínculo jurídico con uno o varios parientes de la familia de origen en adopción plena y puede crear vínculos jurídicos con uno o varios parientes de la familia del adoptante en la adopción simple. Esto es muy interesante para que un juez lo pueda articular, fundamentalmente sobre ese concepto que está dando el artículo 621, que esta es la referencia
de la construcción de vínculos. Siempre solidaridad, que lo vengo diciendo desde el conocimiento práctico. Una niña o un niño pueden sumar figuras adultas dentro del esquema de acogimiento. Lo que no pueden hacer es restar. Es decir, hasta pueden hacer construcciones paternas, me lo ha demostrado la escucha, en más de uno, y entender también en la construcción materna quién es la mamá que me trajo a la vida y quién la que me tutela. Eso en definitiva, a ver, es kafala profunda. El profeta Mahoma, dice el Corán, que cuando nace ya había muerto su padre y al año del nacimiento muere su madre. En la construcción que desarrolla es muy importante la figura de su tío Ali, que funcionaría como el padre tutelar, y luego la de quien le daba la crianza. No puede dejar de amar a sus padres biológicos, no deja de amar nunca a quienes dan ese tipo de construcción. Son diferentes estadios del amor, se pueden volcar, lo que no se puede es dividir en este tipo de conceptos. De manera que, aferrados a la casuística, nosotros los jueces, yo me sigo sintiendo como tal después de 26 años, con una mente abierta, yo creo que deberíamos exigir más humildad en el manejo de las ciencias. Ahí tenemos todo un problema. No representamos justamente el éxito del manejo de las ciencias jurídicas y del derecho. Debemos asumir el deterioro que hay en el manejo de las ciencias jurídicas, la disfunción, la distancia con la realidad, la diferencia entre lo declamatorio y lo operativo. Creo que también debemos advertir el fracaso de las otras ciencias coadyuvantes, es decir, tampoco la filosofía, la psiquiatría, la psicología, la asistencia social o el trabajador social tendrían que sentir con algún esquema de soberbia que la suya es la última palabra en algo, sino que todo es parte de una conductio y nosotros esperamos que esa conductio la maneje el juez con el control de un proceso en el cual labura multidisciplinariamente y va a desarrollar un equipo. Esto le da también transparencia y seguridad al sistema, desde el no sesgamiento, desde la no construcción sesgada o a veces ideológica de una materia donde solamente la doctrina de los derechos humanos es la que va a permanecer siempre. Esto es muy importante porque estoy viendo mucha construcción difícil allí, de poca previsionalidad de los abogados, pero no les cuento con respecto a los chicos. Las ciencias referentes en la materia, la verdad que nos estamos moviendo con un fracaso, no hay resultado positivo y yo creo que los cambios se producen solo con humildad. De modo que no es bueno tampoco, entonces, en la construcción de jueces, y siempre lo he dicho, no hacer primero una revisión de convencionalidad sobre cada uno de los casos que tenemos e incluso una revisión de inconstitucionalidad. Esto supongamos en el caso de las pocas familias que se han generado en disposición del tránsito, y yo creo que el artículo 611 merece una cruda reforma, porque terminan pagando a veces los platos rotos los chicos y la propia construcción de una entidad desnaturalizada, es decir, estás para 180 días, a 3 o 4 años, ya se hizo otra cosa entre el niño y esa gente que estaba en una función de servicio diferente, y ya se ha hecho otra cosa que incluso no sé si no me hizo salir por resiliencia propia al chico de esa excepcionalidad, y no sé si cuando, les reitero, deja de haber excepcionalidad, el Estado hasta qué punto debe seguirse metiendo para enfrascar cuestiones dentro de una cuestión positiva. Para eso está la inconvencionalidad y la inconstitucionalidad, y los jueces debemos aplicarlo. Supongamos en el planteamiento de la representación o la consideración de parte del chico, y la verdad, si lo ves desde la mirada internacional, esto está muy claro: personalidad jurídica ante todo.
si lo vemos de la mirada del derecho positivo local, la reforma después del 2015 me dejó alguna diferencia del artículo 600 en adelante con el artículo 600 para abajo, mejor dicho, del 700 en adelante con el de 600 al 700, es como que hay distintas manos, ya no es el sistema debe estar bien trazado. Fíjense que el artículo 706 y el 707 en materia de procedimiento en relación a la familia y la niñez hablan del discernimiento. Es decir, concretamente el artículo 707 dice que todo procedimiento en familia se consigna sobre las circunstancias del caso y el discernimiento. De modo que lo de la edad y la madurez para ser parte, no digo edad y madurez para, a ver, decidir es una cuestión, pero para ser parte en un proceso y ser medido en el discernimiento y por sobre todo tener representación específica de un abogado del niño, yo no lo hago discutible. En definitiva, y ya terminando, la realidad me está marcando, esto sí lo tengo que leer, de acuerdo al SENAC, que en el país hay 9.154 casos privados de cuidados parentales, de los cuales 2.199 tienen su situación de adoptabilidad decretada. Estoy hablando de lo que conoce el SENAC, ¿ok? No de la realidad tangente. De eso, el 12% estarían en familias de acogimiento, solidarias o de tránsito. Esto es de acuerdo a la jurisdicción. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, hay 190 niñas y niños y adolescentes en el programa de familias solidarias, lo que representa aproximadamente el 5% de aquellos que cuentan con medidas reales de protección dentro de un grupo con perspectiva familiar. Le cuesta mucho a los institutos y a los hogares, obviamente, desplazarlas, pero lo cierto es que el 95% está institucionalizado. Vale decir, en Buenos Aires, por ejemplo, hay un 3% de niños en situación de adoptabilidad que están en un esquema de tránsito que, la verdad, por lo común supera los 180 días, y el 97% está en hogares. La realidad nos muestra como una sociedad que en definitiva está reposando el sistema de adopción en esos hogares e institutos, y en algunos pequeños casos en familias de tránsito, está mostrando una operativa ineficaz, un desaprovechamiento de esquema de la solidaridad comunitaria, la falta de organización, de organizar a la comunidad en este sentido. Hay mucha reticencia a entender lo que impone el marco conceptual de la familia ampliada, de la persona referencial. Estamos frente a un duro fracaso del sistema que lo están pagando nuestros pibes. De modo que consideramos importante, lo estoy exponiendo constantemente, una urgente reforma legislativa que atienda a los prácticos. Recién antes de que comenzaban, yo les decía, a ver, yo soy un académico, ¿ok? Endiosar la palabra académica sin el conocimiento práctico, o generar una reforma sin consultar a abogados del fuero, jueces y aparte de académicos, sería seguir haciendo más abstracto de un derecho que por demasiado abstracto nos están cuestionando, y de una justicia que en cierta medida estaría respondiendo a lo que Carlos Romano escribe en un libro y no a lo que puede recoger de la sinceridad práctica de cada caso. Con esto no me estoy desmitificando como académico, sino lo que quiero decir es que no basta y que debemos entender que cuando algo está en el fracaso, las cosas no bastan, y que sencillamente en vez de discutir y cejarse, habría que tener una mente un poquito más amplia. En este caso, la aplicación de derechos humanos, como siempre digo, lejos de mutaciones que a veces hacen los comités de trabajo, que en realidad son más bien políticos, no son construcciones que dependen de la jurisprudencia internacional, y lejos incluso de las propias interpretaciones que damos los académicos. Para eso tenemos miembros que van a los tratados, hay fundamentos, ustedes pueden leer,
se van a encontrar, como me encontré yo trabajando en derechos humanos, con un montón de discordancias en lo que decía el que trabajó el tratado en su letra, fundamentando, en este caso el que legisló internacionalmente, y lo que después se trabaja en las comisiones de trabajo. Y van a encontrar también una especie de dualismo conceptual, en donde primero aplico el derecho de mi pago y después me refiero al sistema internacional de derechos humanos. Por eso disfunciona el sistema, ¿ok? Bueno, esto es un adelanto. Ahora, si quieren, respondo a preguntas o lo que les parezca. Gracias. Bueno, doctor, la verdad, impecable como siempre, clarísimo, nos ha sabido ilustrar en esta comparativa de lo que es siempre, por un lado, la práctica y el derecho escrito, y asimismo dentro de lo que es el derecho escrito, lo que es las normas nacionales, en colisión muchas veces con las normas internacionales cuando hablamos principalmente de derechos humanos, ¿no? Un poco lo que puedo entrever en esta comparativa que usted manifiesta es que hay como tres ejes que tienen muchísimo peso en la temática, conforme ya lo hemos conversado incluso antes del encuentro, ¿no? Que es este tema a tener en cuenta, que son los plazos, uno de los ítems más importantes, porque estamos hablando de vidas que no es, digamos, no son situaciones estáticas, ¿no? Los chicos van creciendo en esa falencia, van desarrollando, van desarrollando emociones, sensaciones con ese entorno que consideran de pertenencia, y la letra fría de un plazo de alguna manera estaría entorpeciendo esos vínculos que se están tratando de contener, ¿no? Hay como una contradicción allí. Entonces entiendo que el primer eje sería ese. El segundo eje creo que tiene que ver con esto que también nos estuvo ilustrando respecto de lo que es la capacidad, ¿no es cierto? En términos de edad, en términos de desarrollo evolutivo para tomar decisiones, como si hubiese una edad establecida estática donde el chico se levanta de la noche a la mañana y hay un chip que se activa y dice, bueno, a partir de esta edad puede decidir, como si fuesen robots. Y la tercera cuestión o pata de esta, digamos, de esta comparativa tiene que ver sin duda alguna con la judicialización, ¿no es cierto? Estamos todo el tiempo planteando situaciones donde niños, niñas y adolescentes atraviesan su vida cotidiana obstaculizados por la manda judicial, por así decirlo, cuando en verdad a lo mejor cuestiones que se pueden llegar a manejar de manera más endeble o más fácil desde lo administrativo, podrían tener incluso otra celeridad que la propia justicia hoy no estaría teniendo en estas cuestiones. Así que esa, digamos, es un poquito la reflexión que a mí me queda de todo lo que nos estuvo compartiendo, y esto de invitar a los colegas, sobre todo a los nobles, ¿no es cierto? Yo vengo de la época de la facultad donde a veces parecía que no había que cuestionar el derecho escrito, es aplicar lo que dice el código y ya, o aplicar lo que dice determinado artículo o lo que sea, y no había posibilidad de debate. Y la realidad es que al estar trabajando con una profesión donde la sociedad está en constante cambio, tenemos que darnos ese permiso de cuestionar la norma, no quedarnos, o sea, si nosotros tenemos que cuestionar un artículo del código, incluso cuestionar una jurisprudencia, porque hay otras salvedades, digamos, desde el entorno del derecho internacional, como derecho humano estamos hablando, tener la valentía de hacerlo, no sentir miedo de hacerlo, porque en definitiva esa jurisprudencia es la que después va a traer cambios en esa norma que tememos por ahí atacar. Esa es un poco la idea que a mí me queda y la reflexión que siempre invito a los colegas, aún nobles, que no tengan miedo de cuestionar lo escrito, que estamos precisamente para dar un servicio social, como lo es el derecho, y transformar estos parámetros, porque la realidad es que el derecho está para regular las relaciones en sociedad, para posibilitar, exigir cumplimientos de ciertas obligaciones y también proteger derechos. Ahora, cuando hay una situación que está siendo vulnerada por la propia norma escrita, bueno, ahí es donde tenemos que cuestionar y poner nuestra impronta de abogados y creatividad para revertir esa situación. Comparto. A ver, vamos a ver si acá por el chat algún colega dejó alguna pregunta, si algún colega quiere hablar. Griselda, Sí. una cosa para avisarle a los colegas, como están todos muteados, los que quieran hacer alguna pregunta, Sí. levanten la mano y nosotros los vamos desmuteando para que ustedes la puedan hacer si es que no la dejaron en el chat. Así que bueno. Perfecto. Eso lo quería Adelante decir. con cualquier pregunta, ¿eh?
Estamos para eso y el doctor está abierto a eso. Le gusta el debate, le gusta la pregunta y el invitar a pensar, porque el debate también surgen ideas. A ver. Excelente, doctor, la verdad, muy claro, muy interesante, y también interesante esto de, siempre me gusta remarcar, pensé que estaba muteada, remarcar el tema del cambio paradigmático que hay, ¿no?, en estas cuestiones, en cuanto a que es el derecho del niño a tener una familia, principalmente, ¿no? Y de ahí eso nos permite un poco, digamos, nos orienta a la hora de hacer intervenciones o tomar decisiones. Ya no es el derecho del adulto a realizarse como padre, como madre, que es válido, pero digo, el derecho está orientado al niño a tener una familia, ¿no? Ahí Zulema Caruso levantó la mano. Ahí le pido que se desmutee. Ahí está. Buenas tardes. Muchísimas gracias a ustedes organizadores y desde ya al doctor Carlos Romano, infinitas gracias. Mi particular preocupación, además de coincidir en todo con el doctor Carlos Romano, llevo unos cuantos años en el ejercicio del derecho de familia, digo, desde que antes que existiera prácticamente, pero no importa cuánto. El tema es que yo me he topado con situaciones respecto de los niños, que son los que nos interesan, realmente hasta injustas en este sentido. Por ejemplo, antes de la reforma y la abundancia de hogares de Belén, a mí me ha tocado separar a un niño de una familia conformada por un padre, una madre directora de escuela, 2 hijas maestras y un niñito que llegó a los 6 meses o un poquito antes y lo tuvimos que entregar porque yo planteé inconstitucionalidad y no me fue bien, a los 5 años y medio. Bueno, esta familia se había armado una especie de book, en ese book tenían los certificados médicos vacunatorios, iba al jardín, por supuesto, estaba escolarizado, qué le gustaba, qué no le gustaba. Fue realmente el guión de una novela, la entrega. Entonces, ante la reticencia de todo tipo de contacto por parte del juzgador en ese momento, que yo prácticamente le rogaba en los escritos que le permitiera a esta familia ir a visitarlo. Bueno, la oposición de quienes adoptaron fue rotunda y por supuesto el juez adhirió a eso. Entonces lo que el doctor Romano está diciendo, yo creo que, y perdón, la opinión, no quiero yo con esto sentar de que tenga razón, pero está deshumanizado el trato para con el niño. En cuanto a la escucha del niño, yo creo que a los colegas le debe haber pasado que, por ejemplo, la pregunta o el diálogo que va a tener el juez, estamos hablando de un menor, estamos hablando de un niño que por el mero hecho de estar en un juzgado ya está asustado, ya está cohibido. Y la pregunta es, ¿estás contento? ¿Cómo estás contento? ¿Qué va a contestar ese niño? Me ha tocado también vivir entregas de niños por rechazar la adopción, niños que el juez no me avisó por qué no citaba audiencia, con el niño, con la letrada, con los guardadores todavía, se lo terminan llevando, en uno de los casos hace poco, en el auto de la policía a un instituto. Eso es cruel. Una criatura de 4 años gritaba, obviamente, imagínense, no nos gustan a nosotros los celulares, los móviles y todo eso, policial, imagínense un menor. Entonces yo creo que una reforma tiene que apuntar
a humanizar este trato con el niño. No es un mero trámite, no es un trámite judicial más, es un trámite que marca el resto de la vida de un niño. Eso nada más. Y gracias. Bueno, gracias, Zulema. Está clara la coincidencia y justamente lo que estamos viendo. Por eso hablé de humildad en las ciencias jurídicas fundamentalmente. Estaba recordando la resolución de una amiga, la doctora Rey Galindo, en Tucumán, que fundamentó muy bien un recurso in extremis. Desde el área que siempre he trabajado, yo creo que los jueces tenemos que apelar también a desarrollar recursos in extremis, que es cuando las condiciones van variando y van cambiando, poder rectificar cierto tipo de decisiones, porque si no es como que en un campo que requiere mucha flexibilidad, respetar la verdadera dinámica del niño, es poder ajustarse a los cambios, a esa construcción. Así que bueno, solamente eso sumado. Absolutamente, doctor. Bueno, estamos todos alineados en esta idea de la humanización, ¿no es cierto? De eso se trata. Acá tenemos a Sara, ¿verdad? Sara. Sí. Ahí le pido que se desmutee. Ya puede desmutearse, doctora. Ahí está. Genial. Hola, ¿Qué gracias. tal? Buenas Bueno, tardes, Sara. Hola, ¿cómo va? Se la escucha Bueno. muy bajito. Acérquese al micrófono, por favor. A ver, espero que esto funcione porque... Ahí está bien, ahí está bien. Ah, bueno, muy bien. Bueno, hola Carlos, ¿cómo va? Hola, ¿cómo estás, Sara? Bien. Yo lo que quería compartir, y a ver, Carlos, vos qué estás pensando en este tiempo, me parece bueno el planteo que haces en cuanto a anotarse a los tiempos, a poder comenzar con una simple y no ir a la plena de lleno. Creo que ya hace un tiempo que es como que la simple se va como instalando, ¿no? Pero también hay dos cuestiones que me aparecen, y que incluso en un caso que patrocina una nena de 6 años, le dediqué un capítulo al tiempo. Ajá. Al tiempo. Y traigo acá para ver vos cómo lo reflexionás, o acá el grupo cómo reflexiona, el poder darle un espacio al tiempo en términos de lo que son las relaciones humanas. Así como siempre dijimos que cuesta tanto instalar el párrafo 93 de la observación 14, en cuanto a que el transcurso del tiempo no es igual para un adulto que para un niño, lo cierto es que se entienda que no es en términos de apurar todo, sino en términos de atender la necesidad humana compaginándolo con el tiempo. Para poder graficar, yo en este caso lo que compatibilicé es la posibilidad de esta nena de poder vivir, ser cuidada en una familia, porque lleva 6 años de otra historia, pero también que ese tiempo juegue para que en algún momento vuelva a ver a la mamá, y que el tiempo juegue a favor de que esa mamá vea un horizonte para poder mejorar un poquito su vida. Entonces, 2 cuestiones. Una, el tiempo. La otra, en la realidad actual, donde los servicios locales y zonales cada vez funcionan peor, o cada vez es mayor la indolencia. A mí hoy me acaban de acordar acá en La Plata un apercibimiento que si el local no atiende lo que se está pidiendo, de ir a visitar las familias, un apercibimiento de 2 IUs por día a cada empleado que no lo ejecute. Pero bueno, está bien, pero no podemos en todos los casos hacer esto. Digo, ¿por qué? Porque el procedimiento de adopción en la provincia contempla al servicio local como parte. Y de hecho, bueno, Carlos lo dice al tal hartazgo, cómo transita la medida de abrigo hasta llegar a la legalización por el Poder Judicial. Entonces lo que invito, Carlos, es cómo compatibilizamos esto, porque seguimos diciendo que no funcionan, pero seguimos existiendo como si funcionaran. Y sucede que
ya son 5 generaciones de cantidad de personas que el Estado desatiende o daña. Entonces las situaciones son graves. Los chicos muchas veces permanecen en medida de abrigo en un hogar hasta la adolescencia, cuando ya, si es difícil, cuando son niños que puedan vivenciar una familia o un grupo, tampoco es que se difunde tanto la posibilidad de vivir en comunidad para determinada cantidad de chicos, ¿no? Digo, quería tu reflexión actualizada sobre esta realidad de ahora. Qué bueno, y cómo me conoces de pedir una reflexión actualizada, porque sabes que me gusta crecer y cambiar. De lo que conoces de mí, de haber tenido charlas comunes o de lo que escribí, sí crecí en el campo este que estás diciendo, los plazos. Yo creo que los plazos son una autoridad imaginada por el adulto en un mundo adultocentrista, y que querer llevarse por ellos e involucrar en esto a la problemática de niñez ha cometido un gran desastre de vida. Y que tiene que ver también con los plazos de una culturización. Yo creo que algunos llegan a muy adultos ya y no se dieron cuenta que amar es ser, dejar ser, ayudar a ser, no tener. Y nosotros tenemos el sistema que involucra la adopción casi como una usucapio, no sé si me entendés. Con el cumplimiento de determinados plazos, yo adquiero derecho a. Y el derecho, como bien decía, creo que la doctora Gilardi antes, el derecho es del niño. Vos y yo lo hemos charlado también, hasta el hartazgo esto, incluso en el Senado. Esto tiene que ver con que la mirada autocéntrica sigue siendo un problema, más allá de la reforma del 2006. Reformamos de pico para afuera, pero en la cuestión práctica no culturizamos a la persona subjetiva, que viste que hablo mucho de personalidad jurídica por eso, e incluso no le damos derecho a que tenga una representación específica. Por eso hay muy pocos abogados de niños funcionando en tribunales cuando lo meditamos y pensamos como un gran auxiliar de la justicia en un Estado que tiene pocos recursos hacia la niñez. En todo esto, el plazo sigue siendo casi la obsesión del juez, la obsesión del legislador y demás. En este camino, mira, lo hablamos antes cuando empezaba el diálogo, el sentido común. El sentido común de por qué uno a veces intenta desmistificar lo académico, lo judicial, lo político, volver al sentido común de las abuelas. Nosotros antes teníamos construcciones, y todavía persisten en el interior de mi hijo, el entenado, y que no fuera solamente a veces para tapar alguna cuestión de un hijo extramatrimonial, sino que realmente sabíamos que era el hijo del otro y que el otro no lo podía atender. Tenemos construcciones en pueblos huichís y tobas, sabes que yo he convivido con ellos, en donde el abuelo cumple prácticamente la construcción del padre en aquello que el padre no puede cumplir. Tenemos la figura macrofamiliar en construcciones tribales en Medio Oriente como las vi, que funciona. Es decir, la verdad que la construcción mononuclear es un capricho en cierta medida occidental que generó nacionalismo de Estado y fue contra el esquema tribal, pero nuestro ADN es tribal. En la construcción tribal, dentro de esa flexibilidad de identidades, y la verdad que las devoluciones las tenía en la escucha de los chicos. Es decir, una vez me vino, ya lo he contado hasta el hartazgo, porque lo tengo que repetir, mi equipo interdisciplinario preocupado porque un chico llamaba papá a 2 hombres. Uno era obviamente el biológico y otro era el que estaba en este momento con la madre. Y preocupado porque cómo pueden, el psicólogo, me acuerdo, me decía, ¿cómo puede? O sea, tiene que tener claro quién es su padre, si no este chico tiene un problema. A ver, cuando escucho al pibe, agarra y me dice, sí, porque le pregunto, ¿quién te lleva a la escuela? Papá Federico. Ah, bien, bien. Y los fines de semana cuando tenés que ir a jugar al fútbol, no, papá Martín se encarga de eso. Y bueno, una charla larga para decirme,
Si papá Federico no me lleva, se ve que los tipos se llevaban de onda, papá Martín viene y me lleva a la escuela, y papá Federico, cuando Martín no puede, bueno, llegó un momento que le dije, pibe, pero vos sabés quién es tu papá. ¿Vos qué te referís a mi papá biológico? Sí, ¿quién es tu papá? Porque necesitaba, viste, refrendarlo. Me dice, ¿vos tenés un solo papá? Encima, ¿sabés qué? Le digo, sí, y encima se murió. ¿Querés que te preste? Entonces vos sos juez, escuchás al pibe, tenés ganas de agarrar a tu equipo interdisciplinario, después lo comentaba resultados con ellos. La tienes más clara que cualquiera. Por eso siempre digo en mis libros, chicos, eso me lo enseñó este pibe. Pueden sumar figuras, quienes tenemos el capricho de identificarla dentro de lo que nos dieron en la facultad, y somos nosotros. Ahí es donde introducimos el esquema de plazo, de cómo deben ser las cosas, y por eso hablo de la necesidad de una casuística, y Sara, no es porque te tenga enfrente. Nosotros fuimos de los primeros en hablar de abogado del niño, observatorio del Senado y demás. Acordate cuáles eran los planteos y las preguntas que nos hacían. ¿Entendés? Y a mi juez me preguntaban quién debía capacitar, porque esperaban que dijera la corte, y yo dije colegio de abogados. Es decir, cómo a veces los intereses y las especulaciones corporativas alejan en una mirada autocéntrica la problemática de niñez. Por eso te lo refrendo, me ayudas mucho a decirlo. En lo que he cambiado, es decir, que le agregaría al sistema un poco más del esquema de cafarización, y no sé si involucraría que para ser adoptante, antes tal vez tendrías que ser familia en tránsito, o ofrecerte como familia solidaria. Mostrarme también en la experiencia que puedes maternizar y paternizar correctamente. Y, por supuesto, le quitaría el impedimento, lo tomaría eso después como guarda preadoptiva. Es decir, me parece que estaría todo macanudo, porque es como que a veces queremos construir que algunos son para una cosa y para otra, y el que escoge para qué es uno y otro es el niño. Ahí es donde me parece que también intentaría una reforma, y sí pondría los 24 meses de adopción simple de una. El que quieren adoptar en plena, nosotros teníamos mucha devolución en tribunales, es horrible. Una familia que te venga a devolver una vez que diste una preadoptiva o decretaste la adopción, es terrible. Así que bueno, todas esas cosas me parece que no tienen que ver con el tiempo. Como siempre, tenés razón y adhiero a lo que pensás. Está bien, y entonces, ¿qué hacemos? Digo, yo ya sé que no hay una solución universal, pero realmente están fallando los organismos de niñez. Vos hablas de familias solidarias, y las familias solidarias no funcionaron todas bien. Digo, la falla siempre está en que los organismos estatales, cuando tienen que acompañar procesos, no lo hacen, y después caen en el desvarío de quien sea. Y además, para el tema del acogimiento, el programa de acogimiento en Provincia de Buenos Aires, que está colgado de la Corte y del registro de pretensos adoptantes, funciona de una manera, y sucede que en el Senado hay una senadora que insiste introducir un proyecto de ley que es lo opuesto. Pero digo, es difícil en toda esta cuestión donde no se invita a pensar de conjunto. Y entonces nosotros, cuando nos tenemos que encontrar con el caso particular, es como, yo coincido con Griselda, con esta mirada crítica. El problema es que las universidades no generan mirada crítica. Tenés muy pocas facultades de derecho que en los programas contemplan algún aspecto de la mirada crítica. Y tenés menos facultades de derecho que tengan la materia de ética. Entonces, la combinación, digamos, no quiero ser derrotista, porque de hecho ejerzo la profesión, pero realmente, digo, aprovecho este tipo de reunión para compartir cuestiones que al menos en Provincia de Buenos Aires son una gran dificultad. Ahí ya sabés que soy disruptivo, mala amiga Sara, porque, o sea, creo que netamente hay que empezar a generar juicio de responsabilidad del Estado.
Es decir, si yo no reparto la responsabilidad, la quiero mantener de una forma corporativa y minoritaria, sea en el campo académico, político, judicial o el que fuera, y tengo que someterme a un juicio de responsabilidad en algún momento, y en este caso yo creo que la sociedad, y más que nada la comunidad de la niñez, le puede hacer grave juicio de responsabilidad al Estado argentino, sea en materia de abrigo, lo mismo que en materia de salud y lo mismo que en materia nutricional. Lo que no estamos por ahí acostumbrados desde los que somos abogados a arbitrar juicios de responsabilidad. Por allí es lo único sanador, hasta tanto algo se despierte que diga, bueno, vamos a repartir responsabilidades del llamado común, que sean cuestiones de Estado, decisiones que se enarbolan, desde lo que trabaja en la materia. Es decir, no desde un grupo académico minoritario con una opción favorecida de algún decanato que incluso después se traduce en cursos a los jueces que tienen que dictar sentencias. Tengo un solo librito. Los jueces no debemos trabajar con un solo librito, tenemos que trabajar con lo que nos dice el niño con el caso en particular. Eso a su vez te somete a vos, que sos abogada de la matrícula, desde siempre, a tener que ver cuál es la previsibilidad, para dónde va este juez o para dónde va el orden académico de un grupo minoritario que saca libros, y, a ver, en definitiva, eso se rompe con un Estado asambleario del derecho, en el cual se empieza a escuchar a los que trabajan, desde que empieza a trabajar mañana, hasta nosotros que hace mucho que venimos trabajando. Pero escuchemos, no, lo que está viendo es justamente, por eso decía, la escucha es la madre de todos los derechos humanos. Tenemos muy poca escucha sobre las realidades vigentes en la población, y los niños están totalmente ninguneados, pero también las personas con discapacidad y los adultos mayores. ¿Eso qué hace? Y bueno, no generaste o captaste esta responsabilidad sobre tus hombros, bueno, ahora se te cargo, te demando. Bueno, ahí, vamos a doctor, empezar. ahí lo que puedo aportar es lo siguiente. Bien sabemos, y los que tuvimos la posibilidad, por ejemplo, de cursar ciencias políticas desde el lado de la filosofía, sabemos que el Estado es un tercero imparcial, inanimado. Entonces, ¿qué pasa? Yo digo, bueno, responsabilidad del Estado, pero en realidad tampoco le va a caer a las personas que están detentando ciertas funcionalidades. Eso por un lado, con lo cual queda como medio en el aire esa situación, salvo que se perfeccione atribuyéndole las culpas a... La educación está ahí, está dicho todo, incluso con muy buenas observaciones de un comité al cual, a ver, porque algunos dicen, vos le pegas mucho al comité de los derechos. El comité, es un militante de la niñez, me puede ayudar, pero no es una jurisdicción de aplicación. Fíjense que el otro día estaban cuestionando el desplazamiento de niños forzados desde Ucrania a Rusia, y lo hizo la Corte Penal Internacional, y el Comité de los Derechos Niños no dice nada. Entonces, este tipo de disfuncionalidad yo la debo tratar de solucionar. Lo que no puede caer es lo que me dice la Convención de los Derechos del Niño. Tal cual. ¿Qué ocurre? Detrás de ese descreimiento, la verdad que los valores mayores, las conquistas mayores, para los que, como Sara, como Zulema, como varias personas que estoy viendo acá, viene hace rato trabajando, está malo, es decir, lo sentimos mal, porque nunca se salió del adultocentrismo, y realmente del 2006 para acá, en que se instala la ley 26.061, no podemos dedicarnos a someter a los niños a un bardeo constante y una desatención a sus derechos. Entonces, algún responsable hay, debemos aplicarnos a él. Sí, no, normativas, como digo siempre, normativas no nos faltan. Estamos, creo que bien. El tema es a la hora de aplicar, a la hora de también qué concepto tenemos de la niñez y de la adolescencia de hoy, ¿sí? Conforme, no con una infancia, una mirada del pasado de la infancia, sino una mirada actual, también nos va a llevar a llevar mejores intervenciones, ¿no? Era como usted hablaba bien, que decía, bueno, este niño dice, yo tengo dos papás. El niño lo tenía claro, es decir, no había mucha vuelta y se sabía expresar correctamente. Y a veces esta mirada adultocéntrica hace que minimicemos lo que dicen los niños.
Y es justamente, yo creo que las respuestas están ahí, en ellos, Sin duda. básicamente. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. A Griselda la perdimos. Sí, Griselda me comunicó recién, se le reinició la máquina, así que hasta que se vuelva a conectar, me pidió que siguieras vos, Nati, así que no hay problema. Ah, perfecto. Y bueno, y a todos los colegas, nada, tengan en cuenta que todas las preguntas son interesantes y son importantes, así que adelante. Ahí vuelve Griselda. Tenemos a Laura que levanta la mano. Laura, Laura ¿querés vos? debe... Sí. Ahí Sí. te tenés que desmutear vos, Laura. Ahí está. Hola, ¿qué tal? Hola. Un placer. Bueno, entré a este debate por curiosidad, contarles que soy hija adoptiva. Me gusta mucho últimamente estar sumergiéndome a información, escuchando un poco qué se está hablando. Bueno, para mí es siempre un desafío porque es parte de mi historia, es escuchar un poco cómo se está hoy hablando actualmente del tema. Y les cuento por qué empieza mi curiosidad, ¿no? Esto de, soy docente, soy profe de educación física, siempre supe de mi historia, siempre supe la verdad. Perdón, se me cortó un poco la voz. Y creo que, bueno, que una de las cosas que me llevó a poder escuchar, incursionar, es porque elijo hoy abrazar mi historia desde el amor, desde esta valoración humana que estoy escuchando hoy. Creo que es importantísimo y me alegra que esto sea debate. Me alegra escuchar que haya tantas personas interesadas por el tema, si bien hay cosas que entiendo y hay cosas que no. Pero bueno, mis padres son abogados, los dos. Y bueno, yo soy profe, no elegí lo mismo que ellos, pero a lo que voy es que, bueno, siempre ellos fueron con la verdad, mi mamá, mi papá, siempre los escuché hablar de esto de leyes, códigos y demás, pero creo que hay algo importante que ellos dejaron siempre claro, es que siempre en este transcurso de lo que es adopción, hay mucho amor, mucho cariño y mucho respeto, por lo menos esa es mi historia, y bueno, compartir de que creo que hay algo que quiero, por eso hago ingresé para escuchar, es porque creo que hay algo importante que escuché hace poquito, es que la voz de los adoptados, los que fuimos adoptados, porque eso mi mamá me dice, fuiste adoptada, no es que no sos un constante hecho de adopción, sino que fuiste, hoy sos mi hija. A lo que voy es que creo que es eso, ¿no? La voz de los adoptados, los que fuimos adoptados, creo que es importante en estos espacios, aunque sea un ratito, un poquito, escuchar, porque creo que es eso, tener voz hacia la historia y a lo que sentimos en estos procesos que escuchaba. Yo fui adoptada a los 8 meses, me dejaron a los 3, tuve una familia también que estuvo un tiempo en la casa de unos vecinos, después llegué al hogar, y me adoptaron a los 8 meses, después, bueno, apareció un hermano que también fue adoptado, pero de otra familia, nos encontramos a los 35 años. Bueno, un proceso de crecimiento y de búsqueda y de amor que dio a abrazar mi historia, por eso es que estoy como interesada y buscando y escuchando, porque creo que es importante, me hace bien, si bien al principio me pongo un poco nerviosa, pero porque me toca el ser, el alma, la historia, pero bueno, nada, agradecerles, me encanta escucharlos y a poquito voy aprendiendo, entendiendo un poco y nada, dejarles un gran cariño a cada uno, de que son profesionales que se interesan por el tema. Gracias. Bueno, gracias a vos, Laura, por Oh. compartir tu historia. Así que, si te sirve, más que bienvenido todo, ¿no es cierto? De eso se trata Sí. también todo lo que hacemos acá desde la asociación, más allá que muchas veces está siempre orientado para lo que es el ejercicio profesional y cómo desenvolvernos nosotros. Bueno, nos toca a veces compartir este tipo de cosas que me parece que nos conmueven a todos. No sé, el doctor Romano, ¿qué opina? Y que justamente deberíamos escuchar a muchas Lauras, es la experiencia que nos está faltando para poder crecer, por eso
lo comentábamos, y el caso de Laura es un universo en sí. Es decir, a ver, humanizar es comprender que las hojas de vida, las historias de vida son irrepetibles y ricas para llevarnos al conocimiento de todo. Por eso que otro punto que ahí estaba viendo que desplegó Sara en el chat, que tiene que ver con la construcción, es así. Nosotros tenemos una gran heteronomia. Heteronomia es muchas leyes, demasiadas leyes. Parece que todo lo vamos a arreglar por decreto. Montado dentro de una anomia, es decir, una anomia social. La anomia implica no querer cumplir con las leyes porque hemos perdido el crédito a algunos valores y a las autoridades. Esa gran contradicción del ser argentino, la forma de resolverlo es justamente que a veces se nos suba gente como Laura, que a los abogados, que a su vez asesoramos a legisladores o juzgamos, se nos recuerde siempre la faz práctica, el hecho concreto y saber actuar con la humildad de que, a ver, no podemos hablar de todo, menos de algunas cosas que no padecimos, y es allí donde, o vivimos alegremente, y es allí donde la historia se convierte en rica. Vuelvo a decir, las ciencias han ayudado a una deshumanización del sistema por soberbia, claramente. Muchas gracias, doctor Romano. Para un segundo. Griselda, ahí te pedí autorización para desmutearte, ahí estás. Ahí estoy. Bueno, la tecnología, cuando yo hablo en contra del sistema, se me ven contra, porque quién echa la culpa para que se me opere la máquina. Pero bueno, el mensaje que yo quería dar tenía que ver con, ¿no? Precisamente las ideas que nos traía el doctor tienen que ver nuevamente con que por un lado va el sistema o el desarrollo del sistema, por el otro va la evolución de este niño, niña, adolescente que está atravesando este proceso, que en realidad si nos ponemos a pensar es un doble proceso, ¿no? Porque está transitando el proceso de la vida cotidiana, no sabe a dónde va a ir a parar o cómo se va a resolver. Y por el otro lado, toda la obstaculización que requiere el llevar a cabo una instancia judicial. Todo el tiempo los chicos están siendo judicializados con la mirada adultocéntrica. Bueno, ustedes van a ver que en todos nuestros encuentros, siempre habla de capacitación y de derecho de niño, siempre vamos a hablar de la mirada adultocéntrica porque es la que todavía está como muy enraizada. Lo ha comentado el doctor con todo lo que ha compartido en el encuentro de hoy, incluso minimizada en términos de lo que digo problemática de adopción. En realidad, adopción no es un problema, al contrario, estamos hablando de dar calidad de vida a esos chicos que tienen el derecho, como cualquier niña o adolescente, de tener un hogar, una familia de contención. En el primer Zoom donde hablábamos de la defensa técnica, por ejemplo, las cosas que planteábamos era la cuestión de la dialéctica. Y fíjense, por ejemplo, que se habla de hogares de tránsito. La verdad que me parece que tránsito es una palabra fría para el tema que se trata, pues estamos hablando de cómo se lleva a cabo esa propuesta, que es estar en tránsito por un tiempo en un lugar, y no se habla de la finalidad. ¿Cuál es la finalidad? Que en ese tiempo que ese niño, niña o adolescente está con una familia, está recibiendo amor y contención. Entonces me parece que la palabra tránsito se podría ir modificando entre todas las reformas que habría que hacer y en el proceso de humanización. No sé si alguno quiere opinar algo, comentar algo. Estoy conectada por el celular, por lo cual hay cosas que no estaría hablando ahora desde el... Quédate tranquila, Griselda. Cualquier cosa yo te digo si hay alguna pregunta en el chat y algo. Perdón, doctor Romano. No, que en uno de mis libros, que es Derechos Humanos de los Pueblos, justamente estoy hablando mucho del individualismo. Yo creo que el individualismo hace caer nuestro ADN comunitario y por sobre todo va en contra de lo que implica
ser mensajero de la nueva era. Es decir, en el sistema científico, nosotros cuando lo trabajamos, vemos, supónganse, perdón, este caso, a ver, yo tengo un doctorado, maestría, embajador de aquí, embajador de allá. Laura, con una sola frase de emotividad, puede llegar a decir más de lo que estamos necesitando, que yo con todos mis premios bien laburados, pero en definitiva, no soy hijo adoptivo. Ahora bien, esto se transmite de una manera comunitaria. El problema está que el enfoque del derecho positivista es demasiado individualista a la par. Entonces, meter una institución, como es el esquema de acogimiento, detrás de derechos individuales, es el gran error. ¿Por qué? Porque en la construcción, por eso digo, de lo que he cambiado en los últimos tiempos, estoy viendo no familia en tránsito, sí familia solidaria, y creo que para llegar a adoptar todos, o el que pudiera, debiera ofrecerse a ser familia solidaria. Porque en definitiva, la niña o el niño excepcionado por razón de la vida es una problemática de todos, es una circunstancia de todos. Es alguien que todos debiéramos sentir en un esquema de soledad. Y no es quien, ni el Estado, ni la ley, para quitarme esa necesidad de bien común que se despierta justamente de las zonas vulnerables de nuestra comunidad. Pero claro, si todo lo vamos a ver como desde el individualismo, como un derecho individual de reclamo y que no tengo responsabilidad comunitaria, fíjense que interesante, me estoy acordando del artículo 28 y 29 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Año 1948, creo, dice que los hombres, se hablaba así, tenemos derecho a un orden social y a un derecho internacional de protección y resguardo de los derechos humanos. Y el artículo 29 inmediatamente dice que todos también tenemos obligaciones con la comunidad. Yo creo que en las instituciones del derecho no estamos entendiendo este doble sentido en el cual quien es vulnerable tiene un derecho que nace detrás de esa necesidad y que todos tenemos obligaciones para la comunidad. En tanto y en cuanto esto se maneje de un esquema individual, como que le pasa a otro, o como que este otro es bueno, o nos manejemos en el esquema de derechos humanos como si fuera hacer caridad, es decir, con los chicos no se hace caridad, tienen derechos humanos. Y a partir de allí tenemos una obligación complementaria que es comunitaria, social, y que el Estado debe representar de manera efectiva. Si no lo hace, tendrá responsabilidad del Estado. Impecable, doctor. Como siempre, nos dejo pensando. No sé si Facu pudo leer, pero en uno de los comentarios hacían mención a un libro que dicen que lo adquirieron, un libro suyo. A ver si lo encuentro por acá. No me aparece acá en este chat, pero decían que habían conseguido hoy... El de abogado del niño. Es el que Abogado del niño, hay que conseguir el libro Abogado del Niño, cuestiones prácticas. Yo lo tengo, yo lo he leído. Nati. Con los últimos libros, pero también porque dejé de ser juez, obviamente. Pero ese libro me recuerda que yo tenía una necesidad de transmitir lo que pasaba en la práctica diaria y con lo que me encontraba y con lo que es el manejo de un juzgado, pero por sobre todo tenía necesidad de comprender la ley niñez. Yo ya era hace muchos años juez y realmente cuando sale la ley niñez me di cuenta que no sabía nada.
y me di cuenta que tenía un faltante de información en materia de derechos humanos. Lo que hice fue enfrentarlo y estudiar. Me di cuenta que Marienhof, cuando hablaba de derecho administrativo, me aburría en la facultad y que yo ahora necesitaba, aparte de saber de familia, saber derecho civil, saber derecho administrativo para comprender cómo era la doble vía. Y bueno, cuando fui a un trabajo internacional me di cuenta que bueno, todo estaba ahí, eran esquemas culturales. Ustedes saben que hay distintos sistemas, está el nuestro, el americano, Convención Americana, pero antes está la declaración, la Convención de Derechos Humanos Europea, está la convención, que por eso tengo mi libro, de la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos. Ellos no tienen forma de ver esto individualmente, y está la ASEAN asiática. Cuando empecé a ver todo eso, me di cuenta por dónde pasa la cuestión, es simplificarla, hacerlo simple. Acá hay gente que forma una comprensión diversa, tiene un idioma diverso, tiene una experiencia diversa, y el tema es, más que unir dentro de la diversidad, organizar la diversidad. Yo amo esa palabra, en realidad se enojaron algunos políticos conmigo porque esto de unir lo diverso o de mimetizar, lo igualitario no me gusta. A mí me encanta lo diverso cuando se organiza bajo el respeto del sistema de derechos humanos. Y en este caso el diálogo debe ser constante desde allí. Necesitamos apreciar nuestras experiencias personales. Eso es humanizar, y necesitamos comprenderlas, respetarlas. Eso es organizar respetuosamente. Doc, acá dos comentarios que no quiero pasar por alto. Uno es el de Sara, que bueno, que entre otras cosas manifiesta esto, ¿no? De que lo que pasó con el caso Lucio insta a una ley de capacitación, y eso claramente muestra las falencias del personal que está trabajando hoy en día en materia de niñez y adolescencia. Bueno, eso yo he hecho mi comentario al respecto, ¿no? Que la falencia también pasa por la ausencia de profesionales especializados en derecho de niño que están insertos, porque estamos capacitados, pero mirando de la vidriera de afuera. Eso por un lado. Y por el otro, acá la doctora Valeria Biagioni dice: qué lindo sería que la asociación pudiera contar con un ejemplar firmado por el doctor para sortear entre los asociados. Así que será tipo mi idea. Voy a hablar con mi editorial. Sería, Me están mandando un libro mal, ¿eh? Sería bárbaro, ¿no? Sería bárbaro. Ah, qué lindo, mirá, hace rato que no. Acá está, ay, no se ve la imagen. Sí, ahí bueno, se ve, ¿no? Sí, se ve. Ahí. Bueno, gracias, y sí, voy a tratar de... escríbanme, por favor, que se lo paso a la editorial, a ver si más de uno, y por supuesto, va para... Merchandising, doctor, con remeras con su rostro y todo. Vamos con todo. Hay un grupo de fans No, acá. no. Ya se armó. Mirá, para que tengas una idea, será por la edad o demás. Mi hija me llama el Grinch. Es decir, mi actitud es un poco... creo que me voy haciendo cada vez más ermitaño en algunas cuestiones, y estoy descubriendo con más amor a la comunidad. Hasta estoy más pacífico yo. Por eso mi último libro es Cultura de la Paz. Y tiene que ver con eso, ¿viste? No idealicemos personajes. Sí necesitamos construcciones de ideas claramente humanas, y eso te lo puede dar un chico que salió ayer de la facultad y que en definitiva tiene una preparación para entender lo nuevo. Y los que estamos, viste, a veces con mucha experiencia práctica, debemos resaltar eso. Este cambio viene desde un pensamiento nuevo. Si no podemos registrarlo, nos vamos a quedar atrás. La posmodernidad es joda, perdón que lo diga así. La posmodernidad es un invento para contener una época que no quieren que venga, que es la nueva era. Hace 20 o 30 años nos vienen hablando de la posmodernidad. Imagínense que alguno de ustedes se divorcia y de pronto dice: te presento a mi posesposa o a mi posesposo. Es decir, le tiran con un libro por la cabeza. La posmodernidad es un invento de las corpos para mantenernos siempre relegados dentro de sistemas de dependencia económica y a lo insustancial que es de pronto tener como más importante que ser.
Bueno, Doc, la verdad, no queremos robar más tiempo del que ya ha puesto a disposición. Beatriz quiere hacer una, Beatriz Pérez, perdón, Griselda, que justo la vi de acá. Sí. Fíjate, Beatriz. A ver, yo ya te autoricé, ¿eh? Ay. Se me fue Beatriz. Oh, creo que en lugar de... A ver si está, perdón, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Sí. No, yo es un tema que ahora me puse a pensar respecto de lo que el doctor planteó de tener 24 meses de adopción simple como la idea. Antes que nada les muestro el libro. Pero se me subieron fans. La dedicatoria, con dedicatoria. Oh, La dedicatoria, esto es una joyita. Sí. Bueno, y puntualizando, porque ya nos queda poquito tiempo, el tema para unirlo con la fraternalidad, que sobre todo escuchando ay, no recuerdo el nombre, la docente que está con nosotros en el chat. Laura. Laura, que manifestó que estuvo 30 años hasta que conoció a su hermano. Y a mí el tema de la fraternalidad, yo soy abogada del niño, en donde participé como abogada del niño, veo, o sea, yo siempre trato de preservar la fraternalidad porque me da la impresión, no, porque he hablado con psicólogos, bueno, uno se capacita constantemente, ¿no? Y ese hilo que nos une a nuestra vida está también en la fraternalidad, o sea, no, está bien, están los padres que por ahí por circunstancias determinadas no pueden hacerse cargo de su prole, de sus niños, de las niñeces, y se mantiene el vínculo, o por lo menos se tiene que mantener, pero bueno, cuando hay niños 6, 5, 4, y de repente surge una familia que puede adoptar un grupo porque no puede hacerse cargo de tantos, y bueno, los más chiquitos normalmente, eso ya lo sabemos, pero después es como que yo cuando planteo, bueno, ¿qué posibilidades hay tenemos de contactarnos con la otra familia para mantener el vínculo de hermandad? Y no, y se arma cada debate que por supuesto queda porque se prioriza esa decisión familiar que hubo para adoptar a 3 hermanos, que ya todos sabemos que es complicado. Pero me queda siempre que los hermanos se van a dejar pasar 30 años, 20, para volver a encontrarse. Y eso no lo estaba encontrando, no le estoy encontrando vuelta, pero lo que dijo el doctor de la adopción simple por 24 meses, bueno, todo eso me hace pensar que está bueno, ¿no? Que para eso son estos encuentros, para poder pensarlo. Beatriz, Muchísimas gracias. gracias también porque me das pie a decirlo. Yo creo que si incursionamos en la adopción simple, terminamos haciendo una adopción simple hasta la mayoría de edad de cada niña o niño que entra en el sistema, porque en realidad esa es la kafala musulmana. El chico decide a los 18 años si va a seguir con los kafiles o vuelve a la familia de origen. Por lo general, los casos que vi, y que me contaba el sheikh es, digamos, una autoridad de la Sharia, a los 18 años seguían con el kafil, pero volvían a la familia de origen porque sentían que habían sido, no que habían sido abandonados, sino que no los habían podido ayudar en el crecimiento. En el crecimiento. Entonces, como que había una integración a la familia biológica. Yo creo que realmente si pudiéramos, pero bueno, en realidad lo que tenemos instalado es que la adopción tiene que exterminar el pasado biológico de alguien, y bueno, con eso, o que no podemos sumar otras figuras. Fíjate lo que hablas de vínculos. El 621 a mí me ayudó o ayuda a muchos jueces en la posibilidad de, estando en adopción simple, de establecer el rango de tíos o primos, yo hasta te diría en algún sentido, ampliar, es decir, yo desde la crisis, en vez de excepcionar, estimar, quitar, como deshojar una margarita, y me puse poético,
No, mantengo lo mejor que puedo, pero lo que tengo que hacer como juez es administrar los recursos, no eliminarlo en la vida de un chico. Y mientras los voy administrando en el bien de ese chico, obviamente voy notando su discernimiento. Y en la medida que crece su discernimiento, es el chico el que va resolviendo la situación. Y yo lo llevo con la escucha, pero el chico lo tiene que acompañar un abogado que entienda bien cuáles son sus derechos, que en cierta medida le sirva de intérprete a este mundo adultocéntrico que conformamos los hombres que manejamos bien un código. Me expliqué, ¿no? Exactamente. Sí, clarísimo. Sí, sí, muy interesante. Es que es así, administrar los recursos en favor del niño, me encantó eso. Muy buena, Vale, tu reflexión también de que en esa época que vos tuviste tu historia no había abogado de niño, porque bueno, ahí vemos cómo en el paso del tiempo han cambiado tantas cosas, ¿no? Y cuánto todavía queda por modificar. Así que bueno, doctor, no le robamos más tiempo, le agradecemos muchísimo, clarísima la exposición. Tengo una leve esperanza de que quedó grabada la primera parte por lo que estoy chequeando en máquina. Sí, seguro que sí, sí. Quiero agradecer a todas las personas que han puesto también su tiempo a disposición para escuchar al doctor, a la asociación Celebro estos espacios humanizados, porque de eso se trata. Y bueno, sepan que los que todavía no están asociados pueden hacerlo de forma libre y gratuita. La Comisión de Niñez y Adolescencia de Abogados del Fuero está abierta a recibirlos y a